Sí, soy totalmente libre. Bueno, en el departamento en el que yo estoy, ese es uno de los pocos, o sea, una de las ventajas que tenemos. Yo creo que nadie se mete con ese tema y no creo que sea bueno tampoco, porque creo que las asignaturas deben de tener una cierta coordinación en sus temas en sí. Pues me gusta dar una asignatura de teoría del proyecto, ¿no? que no se da, que a lo mejor me corresponde a la teoría de composición, pero el hecho de llevar tanto tiempo dando proyectos, pues también hace que a lo mejor tengas un enfoque más vinculado a lo que es el proceso proyectual y así, pero también creo que hay asignaturas en las que eso se puede incorporar como teoría. Lo que creo es que la forma de dar proyectos no solamente es corregir proyectos, sino que la carga teórica que tienen que tener tiene que ser más importante, ¿no? De hecho, esas 6 horas que tenemos a la semana de proyectos tienen que estar llenas de otras cosas que no sea el corregir. Bueno, vamos a ver, el temario está consensuado, está fijado por el departamento y o sea, lo que son el propio desarrollo de la materia, de la asignatura. Es verdad que tenemos unas pautas, o tenemos unas pautas, ¿no?, a seguir. Yo tengo una asignatura que tengo un grupo, entonces la imparto realmente como a mí me gusta más, o me siento más a gusto, o me parece que es más eficaz, ¿no?, a la hora de transmitir un conocimiento, de que los alumnos sean capaces de asimilar ese conocimiento y que además se diviertan, lo pasen bien y aprendan mucho, ¿no? Me gustaría impartir otra asignatura. A veces no es fácil el impartir otra asignatura porque cada profesor tiene su área, su asignatura, es difícil, hay luchas internas, no es tan transversal el pasar de una materia a otra como puede aparecer, non lo es. Non, teño liberdade para prepararlas, sempre cumprindo un programa. Somos 2 profesores na asignatura e, obviamente, temos que cumprir un programa. Cúmprese, sempre cumpro, ainda que vaya moi axustado de tempo. Necesito desde a primeira a última hora, pero sí se cumpre o programa. Tal vez el margen de maniobra es menor, pero yo intento ser muy libre, sobre todo en decirle a los alumnos que se mantengan con la mente muy libre de pensar y de no hacer caso y de oír cosas distintas y de no esperar que le den una enseñanza tipo catequesis, ¿no? Yo tengo total libertad a la hora de la forma en que doy la clase. Me tengo que ceñir a un temario, lógicamente. Si me gustaría en alguna de las 2 asignaturas cambiar algo del temario, sí. Non creo que para nada un das limitacións ou problema desta escola é que o profesor se sinta especialmente coartado para exercer a docencia como considere oportuno, non? O peor, creo que non estamos suficientemente capacitados para que desa flexibilidade facer unha virtud e normalmente ven a ser casi unha coartada para facer cada un o que lle pete, pero para nada eu diría que nestes anos de docencia eu me sinto atado, condicionado e por non, para nada. En ese sentido, creo que a liberdade da que eu, polo menos, disfrutei nestes anos é grande, moi grande. En cuanto a lo de dar otra asignatura, pues la verdad es que no. Me gusta la que estoy dando, me gusta porque es la que menos tiene que ver con las normas, con entender cómo funcionan las estructuras. Y por eso, sí, realmente me gusta. Desde luego, no veo ningún tipo de imposición ni entre el departamento ni por los compañeros sobre cómo darla. Hay cosas que me gustaría más o menos. Me gusta, por ejemplo, la aventura que iniciaron este año en aparejadores, que espero que a partir del año que viene se pueda repetir aquí en esta asignatura, de hacer unos puentes con espagueti y hacerles la prueba de carga y romperlos. Na miña interioridade, eu considero que son un profesor bastante libre, que non me encontro nada coaccionado por as directrices que di o departamento, aínda que eu creo que sí que estou dentro un pouco da filosofía do departamento, por lo que escoito nas xuntanzas. Bueno, yo es que ahora no voy a tener clase propia, no tengo
nada que hacer. O sea, tienes un poco de margen, es evidente, pero bueno, las clases que doy yo pues las lleva el profesor titular o quien sea y tal. Claro, 20 y pico años entras aquí y dices, bueno, a ver qué pasa, pero es que desde el primer día, pues, bueno, claro, te dejan hacer locuras, pero sí nos dan total libertad de criterio y total libertad para hacer lo que queramos y lo que sí tratamos de consensuar, somos cursos docentes y nosotros los nuevos hemos sido recibidos de igual a igual. Y eso sí que tengo que decirlo, que es una cosa que no me lo esperaba, de que vamos a ser los últimos de la fila y que entonces que haríamos lo que nos dijesen, en plan, bueno, pues hoy te ha tocado una clase teórica y hoy vete tú a clase que yo tengo que hacer no sé qué. No, estamos de igual a igual, corrigiendo codo con codo, nuestra opinión cuenta igual. Pues mira, en el estilo de dar clase, la verdad que en el departamento no hay imposiciones, por lo menos en las asignaturas en las que yo imparto. Y otras asignaturas, bueno, pues la verdad que sí que me gustaría dar, además de esta, pues ir probando diferentes cursos, también por un tema de enriquecimiento personal y de variedad, pero que bueno, que estoy muy cómoda también en las asignaturas que estoy impartiendo.